Estás escuchando La Nación Audio. A continuación, Camila Perochena y Martín Marimón recorren 40 años después la vuelta de la democracia, año por año, a través de las voces de sus protagonistas en Primavera Cero. El 22 de abril de 1985 se inició el juicio a los integrantes de las juntas militares. Hubo más de 800 testimonios de víctimas que declararon ante los jueces. Yo estaba en camisón, abrimos la puerta y ahí estaban 4 hombres. Se me tiraron encima, me ataron las manos por detrás y me ataron los pies. Me llevaron a un lugar que se sentía así muy hermético, muy cerrado. Era un cuarto muy grande. El 9 de diciembre se dictó la sentencia que condenó a los miembros de las juntas como responsables de los crímenes cometidos en la dictadura. Se trató de un hecho inédito en la historia mundial. Por primera vez, la justicia civil y doméstica lograba juzgar en el contexto de transición a sus propias Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos. En el episodio de hoy vamos a rememorar ese juicio histórico. Te vamos a mostrar cómo se llegó a esa instancia, cómo fue la estrategia judicial de Alfonsín, el rol de los organismos de derechos humanos y de la opinión pública, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a Primavera Cero, un podcast de La Nación y la Universidad Torcuato Di Tella que recorre la historia de la democracia argentina. Yo soy Camila Perochena. Y yo soy Martín Marimón. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Hoy están aquí, junto a la Confederación General del Trabajo, para el logro de la reconstrucción y la liberación nacional. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, En 1985 fue el clímax de la primavera democrática. Se realizan los juicios y se condena a las juntas militares. En la economía se implementa de forma exitosa el Plan Austral, que por unos meses logra contener la inflación. Además, el gobierno gana las elecciones de noviembre mientras se consolida la renovación peronista. El gobierno podía festejar: triunfo judicial, triunfo económico y triunfo electoral. Como son muchos temas, el año 1985 va a estar dividido en 2 episodios. En el primero vamos a concentrarnos en la cuestión judicial y los derechos humanos, y en el segundo vamos a recorrer el Plan Austral y la renovación del peronismo. Como vimos en episodios anteriores, desde el inicio de su gobierno, Alfonsín se había propuesto juzgar a los responsables de violar los derechos humanos durante la última dictadura. Así recuerda José Ignacio López, el vocero presidencial, el sentido de urgencia y compromiso que esos temas tenían para el presidente. Los primeros 100 días era todo, fundamentalmente la decisión de cumplir con la palabra empeñada. Los 13, los decretos del juicio a la Junta hacia la cúpula guerrillera, salir el 13 de diciembre, asumió el 10, el 11 y el 12 todavía creo. Pero me acuerdo que los primeros días
Además era lo del juicio, la estructura jurídica que se iba a seguir. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. Sin embargo, su estrategia judicial inicial sufrió algunos cambios en el camino que con el tiempo se convirtieron en fuertes obstáculos para el gobierno. Vamos a retroceder unos años para entender cómo fue que se llegó al juicio a las juntas. Vayamos a octubre de 1982. Fue en ese momento que Alfonsín empezó a reunirse con dos jóvenes juristas que serían las cabezas de la estrategia judicial del gobierno, Jaime Malamud Gotti y Carlos Nino. Alfonsín y luego la prensa los apodaron los filósofos. Ya desde ese momento, Alfonsín decidió que iba a intentar llevar la cuestión de los derechos humanos al plano de la justicia. Así nos cuenta Ricardo Gil Lavedra, juez del tribunal que procesó a las juntas. La decisión de Alfonsín fue tremenda. Fue tremenda porque Alfonsín fue contra una corriente universal, que era no revisar nunca el pasado, amnesia para el pasado. A la vez que él tomó esa decisión, él tenía muy en claro que no podía poner en riesgo la transición democrática. El primer objetivo de un gobierno de transición es entregar el poder a un gobierno democrático, es decir, él tenía el desafío de tratar de asegurar la democracia para el futuro. En consecuencia, la estrategia que él elaboró, y seguramente con Carlos y Jaime, es un juzgamiento limitado. Tratar de juzgar a los máximos responsables y para abajo nada. ¿Qué significaba juzgamiento limitado? Significaba que iba a haber 3 niveles de responsabilidad en relación con los crímenes de la represión clandestina. Los que planearon y ordenaron la represión, quienes actuaron más allá de las órdenes movidos por la crueldad, la perversión o la codicia, y quienes cumplieron estrictamente las órdenes. La idea era enjuiciar a los comandantes y oficiales de alto rango, pero no ir más allá. El argumento era que si se llevaba a juicio a los oficiales de rangos menores, las Fuerzas Armadas podían reaccionar y hacer un golpe contra la democracia. El tema era cómo llevar esta idea a la práctica. Y ahí empezaron a aparecer las dificultades. Así nos lo explicó Catalina Smulovitz, politóloga de la Universidad de Itela. Entonces es cierto, había un plan. Yo podría decir, pensar que se iba a aceptar desde el vamos la estrategia de responsabilidades divididas es razonable desde un punto de vista de política pública, pero es difícil, que alguien diga, que mató, secuestró, asesinó niños, etcétera, etcétera, lo vamos a perdonar porque en realidad era, un operativo y no era el jefe que dio la idea. Aceptar políticamente esa idea, más allá de que uno pueda pensarla, es operativa, ¿sí? O es realizable, ¿sí? Es, difícil de que eso suceda. Entonces, efectivamente, esa idea apenas entra, es bloqueada con una idea, mucho más amplia de justicia, si ustedes quieren, que es esta idea, los hechos atroces y aberrantes no pueden ser perdonados. Pero aquí eran todos hechos atroces y aberrantes. Entonces, era muy difícil compatibilizar esas dos agendas. ¿Alfonsín no la vio? Sí, la vio. Pero no tenía muchas alternativas en ese momento, porque si no se caía todo. La estrategia judicial generó un debate al interior del futuro gobierno entre los filósofos y los que luego ocuparían el Ministerio de Defensa. El primer ministro de Defensa de Alfonsín sería Raúl Borrás, que era gran amigo suyo y un hombre de confianza. Era el que le medía la temperatura a los militares. Ya durante el gobierno se dice que Alfonsín le preguntaba todos los días a Borrás cuál era la situación en los cuarteles. Ricardo Joffre, un político radical cercano a Alfonsín en esos años, recuerda las conversaciones que tuvo sobre el tema con Borrás. Me acuerdo, él estaba de acuerdo con el tema del juzgamiento a las cúpulas. Yo me acuerdo de que él a veces era muy crítico de los filósofos. Él le puso los filósofos. Porque dice, estos muchachos saben mucho de filosofía, pero de política no. Y hay que estar acá para ir arreglando todas las situaciones, no como ellos quieren, sino con la realidad. Para Borrás debían enjuiciarse solo a los miembros de la Junta. Para Nino y Malamud Gotti, los juicios debían ser más amplios. Para Borrás, los juicios debían ser llevados adelante por los tribunales militares. Para Nino y Malamud Gotti, debían ser los tribunales civiles.
Con respecto a la jurisdicción, finalmente se decidió que en primera instancia se iba a reconocer la jurisdicción militar, pero con posibilidad de apelación en los tribunales civiles. La idea de que sean los propios militares que se juzguen a los propios militares y que sea, digamos, que se produzca, los propios militares limpian a las fuerzas, otra vez, en el pizarrón suena interesante, pero cuando uno pone toda la secuencia, y la verdad es que, digamos, era como una esperanza media rara suponer que iban a hacerlo, porque, digamos, la estructura de opciones que tenían, digamos, los llevaba más bien a no hacer nada. Esto independientemente del posicionamiento ideológico que seguramente tenían, que favorecía que no quisieran hacer nada. Con respecto a quiénes serían juzgados, se decidió incluir a los miembros de las juntas, todos los que comandaron unidades operativas y aquellos subordinados que actuaron en forma cruel y perversa. Esta estrategia de concentrar la culpa en un pequeño grupo generó la oposición de los organismos de derechos humanos. Para ellos quedaban demasiados militares afuera. Eve de Bonafini explicaba cómo veían las madres el juicio. Nosotros habíamos dicho que el juicio en las juntas era un juicio en los estados militares, en los estados civiles, bajo la política militar, que los militares no estaban presentes, que era sin voz para que nadie supiera lo que decían, entonces era todo como una farsa, ¿no? No nos dejaban ir a todas juntas. Así que alguna vez fuimos una sola y cuando termina el juicio, yo entré en una entrada para mí y voy con el pañuelo y me lo quieren hacer. Me dicen que me lo tengo que sacar, porque el pañuelo es un símbolo político. Y yo le dije, no, porque los milicos están con la gorra, porque yo no puedo estar con el pañuelo. Bueno, vienen Moreno Campo y Estracera, vienen hasta donde estoy sentada y me dicen que me lo tengo que sacar. Y me lo sacan. Yo me lo voy sacando y ellos me lo sacan. Yo tenía otro puesto acá en la bombacha. Saco otro, me lo vuelvo a poner. Cuando llegaron allá, se dan vuelta y tenía otro puesto en la cabeza. Era como la magia, ¿viste? Entonces todos los organismos se enojaron porque decían que yo me burlé, que era una cosa tan seria, yo me burlaba. Bueno, discutimos tanto, terminé con el pañuelo acá arriba. Vos mirá qué ridículo, acá arriba sí lo podía tener, pero no en la cabeza. Apenas asumida la presidencia, Alfonsín avanzó en la cuestión judicial. Sacó 2 decretos, el 158, que iniciaba el proceso contra los miembros de la Junta, y el 157, que iniciaba un proceso contra los líderes de las organizaciones armadas. Son estos decretos por los que se suele asociar al gobierno de Alfonsín con la teoría de los 2 demonios. Esto nos contó sobre el tema Marina Franco, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy solemos decir que la teoría de los 2 demonios es una explicación sobre lo que sucedió durante la dictadura que tiende a decir que hubo 2 bandos enfrentados en igualdad de condiciones, 2 fuerzas en igualdad de condiciones que se enfrentaron y resultado de ese enfrentamiento sucedió lo que llamamos los años 70, la violencia de los años 70, y que en ese enfrentamiento de 2 fuerzas en igualdad de condiciones la sociedad argentina estuvo en una situación de indefensión o de víctima pasiva o de ajenidad completa a esa violencia. Esto que solemos llamar teoría de los 2 demonios empezó a tomar este nombre, teoría de los 2 demonios, durante el gobierno de Alfonsín, en particular a partir del año 85, en el contexto del juicio a las juntas militares, y se supone, en general se suele decir, y efectivamente es así, que buena parte de las políticas de Alfonsín pusieron en acto esta interpretación. ¿En qué sentido? Las primeras políticas de Alfonsín son 2 decretos de juzgamiento de las cúpulas de la guerrilla y de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, que justamente como 2 decretos paralelos ponen en evidencia la idea de que hubo 2 fuerzas enfrentadas y que esas 2 fuerzas enfrentadas son las responsables de lo que sucedió en la Argentina en los años 70. El primer obstáculo a la estrategia judicial que se había planteado Alfonsín lo impuso el Congreso. Allí se encontró con la oposición de varios diputados de izquierda y algunos diputados peronistas que modificaron las leyes que regulaban los juicios. Gilda Vera sostiene que esto rompió en gran medida la estrategia original. El Congreso se la rompe en 2 lugares. Una, que le da al Tribunal Civil la posibilidad de abocarse si hay dilaciones indebidas. Y otra, cuando le rompe la evidencia debida, diciendo que no rige cuando los hechos son atroces y aberrantes. Como todos son atroces y aberrantes, no rige nunca.
Efectivamente, el Congreso le dio un plazo de 180 días a los tribunales militares para decidir los casos de violaciones a los derechos humanos y estableció que serían los tribunales federales los que podrían apelar inmediatamente. En el Senado, el peronista Vicente Sadi sostuvo que la cláusula de obediencia debida era como una amnistía encubierta. Mientras tanto, el senador del Movimiento Popular Neuquino, Elías Apag, pidió que en la ley se hiciera explícito que los crímenes atroces y aberrantes estaban excluidos de la presunción de obediencia debida. Acá aparece el gran problema. Este último punto frustraba la estrategia de Alfonsín. Como explicaba Gil Lavedra, todos los delitos cometidos podían ser considerados atroces y aberrantes: el secuestro, la detención en lugares clandestinos, la tortura. La interpretación de la ley quedaba en manos de los jueces. El número de militares que podían ser enjuiciados se ampliaba significativamente. Esto iba a ser con los años un gran problema para Alfonsín en términos políticos, porque ponía en máxima tensión la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas. Los militares podían hacer un nuevo golpe y derrocar al gobierno. En los primeros meses de 1984 se inició el proceso en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero la cosa no marchó como Alfonsín esperaba. Veamos qué nos dijo sobre este tema Leonard Slanian, uno de los jueces de la Cámara que juzgó a los militares. Yo particularmente entendí siempre y estaba convencido es que difícilmente el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas fuese a condenar a sus pares, pero fundamentalmente por el grado, se había comprometido tanto el aparato militar, tanto las Fuerzas Armadas en el tema de la lucha contra la subversión, como se la designaba, que era imposible que tuvieran una mirada que alguno de ellos, aun cuando fuesen jueces, tuviesen una mirada crítica, sino por el contrario, pienso que eran una especie de delincuencia por convicción. Estaban todos absolutamente compenetrados, convencidos, y creían que habían cometido actos en favor de la patria, combatiendo al enemigo, al marxista, qué sé yo. Bueno, la ley decía que nosotros debíamos preguntarles a ellos periódicamente, le daban 6 meses para hacer este trabajo, y que periódicamente nosotros les debíamos informarnos del estado de situación de esa investigación que estaban llevando a cabo. Y hicimos una primera averiguación, algo así como a los 30 días, contestaron de una manera muy nada, que sí, que estaban buscando pruebas, y etcétera, etcétera. Volvimos después nuevamente sobre el particular, tiempo después, como 60 días, y nos dijeron, más o menos nos contestaron con lo mismo, y hasta que en un momento determinado dicen que en fin, que ellos no estaban en condiciones de poder llevar adelante estos juicios, y nosotros entonces decidimos abocarnos. Tomamos el expediente, le quitamos a ellos el ejercicio jurisdiccional sobre el mismo, y nos pusimos a trabajar nosotros, a instruir el sumario y a juntar todas las pruebas que eran necesarias, sobre la base particularmente de la CONADEP, que había avanzado notablemente, y de los miles y miles de habeas corpus que estaban diseminados por todo el país. Una cosa que nos convenció de que no había ninguna voluntad de actuar en el sentido en que el gobierno se lo había indicado al Tribunal de Justicia Militar, era que estaban juntando todas las pruebas de la guerrilla, de los subversivos, etcétera, de prosádicos. Quieren juzgar a las víctimas, digamos, de esta situación, y no a los victimarios. Frente a la negativa del Consejo Supremo, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó el envío de las 15.000 fojas del expediente a Julio Estracera, el fiscal a cargo. El 4 de octubre, la Cámara Federal se hizo cargo de los juicios. 4 meses después, en febrero de 1985, la Cámara confirmó la prisión preventiva para los 9 integrantes de las juntas. Mientras tanto, el fiscal Estracera, junto a su asistente Luis Moreno Campo, comenzaron a estudiar 670 casos de secuestros seleccionados de los materiales de la CONADEP. El 22 de abril de 1985 se inició el juicio oral y público a los miembros de las juntas. La decisión de que el juicio fuera oral terminó siendo clave, según explica Ricardo Gil Lavedra. Pero hagamos un juicio oral, bien acusatorio.
Es decir, que el fiscal presente los cargos, que la defensa se defienda y nosotros somos los terceros imparciales. Eso yo creo que fue estratégico, porque hacer un juicio oral daba la posibilidad de que la prueba se ventilara públicamente. Ojo que también nos llegaban sugerencias de que lo hiciéramos escrito, porque todos querían de que esto quedara ahí medio tapado y los militares siguen diciendo que no había pasado nada. Bueno, esa fue una decisión, yo creo que neurálgica. Y otra, el compromiso muy fuerte que tomamos de hacer el juicio muy rápido, porque se percibía esa malestar militar. El jefe de Estado Mayor decía de que eso de que eran operaciones de guerra no revisables, el jefe de Estado Mayor de la democracia. Nadie quería juicios. Los empresarios no querían juicio, los diarios no querían juicio, la iglesia no quería juicio. El primer día del juicio se vivió un ambiente de mucha emoción. 50.000 personas se movilizaron en Buenos Aires y en el interior en apoyo a los juicios. Era impactante ver a los exdictadores tener que ponerse de pie en el momento en que entraron los jueces civiles. Señores, de pie, por favor. A esa primera audiencia asistieron Eve de Bonafini y Adolfo Pérez Esquivel. La madre de Plaza de Mayo, Tota Guede, recuerda cómo vivieron ellas los juicios. Pero decidimos ir cuando dijeron que las madres podían presenciar los juicios, entonces nos anotamos, cada una tenía una tarjeta el día que le correspondía ir. Y fuimos al juicio. Porque tampoco no podemos hablar si no sabemos lo que pase. Por boca de datos tampoco nos decimos. Primero vemos qué pasa y después hablemos si nos gusta o no nos gusta. Bueno, fuimos. Tremendo fue porque no nos dejaban entrar con los pañuelos, pero ya la primera que fueron una fue Eve y no la dejaban entrar con el pañuelo. Entonces Eve le decía, bueno, que los milicos se saquen los uniformes, que vengan con ropa civil, se saquen la gorra a los milicos y yo me saco el pañuelo. Venían, se lo sacan, le decían, ella se sacaba, agarraba otro y se lo ponía, y así llevaba un montón de pañuelos en la cartera y así. Y finalmente creo que la dejaron entrar con el pañuelo, pero después se lo hicieron sacar adentro. Pero ya nosotras, las siguientes madres, no nos dejaron entrar con el pañuelo. Y bueno, y entramos porque si no, queríamos saber, ¿viste?, qué pasaba ahí adentro. En un momento de esa primera audiencia, el abogado defensor de Viola se dirigió al tribunal de forma irrespetuosa. Frente a esa actitud, el juez León Arlanian ordenó un arresto disciplinario. El primer testigo fue Italo Luder, que debió dar testimonio sobre el decreto que había firmado ordenando el aniquilamiento de la subversión en 1975, cuando reemplazó a Isabel como presidente provisional. Luder explicó que su decreto no exigía la eliminación física de los subversivos, sino la limitación de sus acciones. Se llama al estrado al doctor Italo Argentino Luder. En febrero de 1975, la entonces Presidente de la República dictó el decreto 261/75, por el cual se implementaba la intervención del ejército argentino en la lucha contra el accionar de la subversión focalizado en el territorio de la provincia de Tucumán. Cuando yo ejercí la presidencia de la República, por esos decretos que usted ha mencionado, señor presidente, 2770, 2771 y 2772, extendía a todo el territorio de la nación la intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar en la lucha contra el accionar de la subversión. Y quiere decir inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro del marco legal. Los días que siguieron pasaron otros testigos, como el director de Derechos Humanos de la ONU, miembros de la Armada y diferentes políticos y periodistas, como el editor de Buenos Aires Herald Robert Cox. Así recuerda León Arlanian el inicio del juicio. Cuando empieza el juicio, primera audiencia, empiezan los testimonios que vienen a dar el contexto, entre ellos Italo Luder, gremialistas, en fin, una serie de personas, hasta que comienza la audiencia de las víctimas y empieza con la declaración de Adriana Calvo de la Borde. Bueno, eso fue como correr el telón y poner en escena un drama.
Un drama. Mi beba nació bien. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón. Se cayó del asiento. Estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Las víctimas describían los secuestros, los centros clandestinos de detención, las torturas y contaban sobre las desapariciones. 832 personas fueron llamadas como testigos durante esos meses. A medida que iban pasando los testimonios, la sociedad civil y la opinión pública se transformaba. Sectores que antes cuestionaban los juicios cambiaron de postura una vez que se iniciaron y dieron su apoyo. Así lo recuerda Gil Lavedra. Cuando empezó la verdad, cuando empezaron los testimonios, ahí no hay tutía. Viene gente de toda el haya, de todo sector, de todo eso a contar las cuestiones que padeció frente a los jueces y con el interrogatorio de las partes. Ahí no hay vuelta atrás. Y ahí comenzó. Fíjate qué diferencia. El libro de CONADEP es fundamental y comienza a correr el velo, mejor dicho, pero se empieza a cobrar conciencia cuando la gente empieza a hablar directamente frente a la prensa, ¿no? Y también Arslanian. La opinión pública se dio vuelta, y no solamente la opinión pública, sino que los más pintados de los diarios, el diario La Nación, que nos dedicaba unas editoriales horribles antes de que nosotros hiciéramos nada, o al principio, al comienzo, que era, bueno, en los peores términos, dio un vuelco absoluto y empezó a difundir y empezó a poner de manifiesto testimonios. Y cuando vio que alguna gente de otro palo también había sufrido, no guerrillero, Hidalgo Solá, cuando empezó a ver todo este tipo de cosas, entonces ya, Goyo Dupont, empezaron a hacer declaraciones, y esto fue con la cancha y nos favoreció notablemente para que pudiéramos seguir con consenso popular. Pero ¿cómo llegaban esos testimonios y relatos al resto de la sociedad? Sobre eso nos habló Natalie Scheidman, periodista e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella. El juicio de las juntas se decide que lo va a grabar enteramente las cámaras de ATC, pero que no lo van a transmitir en vivo por televisión, sino que van a hacer unos clips que van a editar, que van a mandar al resto de los canales sin sonido, lo cual generaba que llegaban, digamos, esas pastillas, o sea, los periodistas y los conductores de los noticieros eran los informantes sobre cómo, para la audiencia televisiva, que vos pensás que a esa altura la televisión ya había entrado en casi la totalidad de las casas, digamos, en los años de dictadura realmente, desde a partir de los 60, la televisión realmente se instala ante las capas medias, y ya para esa altura era un medio totalmente masivo. La gente no pudo acceder a escuchar ni en vivo por televisión el juicio y tenía que tener el relato de los cronistas que iban a cubrir el juicio y de los conductores de noticiero. Y eso fue una decisión que fue muy polémica para muchos periodistas, ¿no? O sea, por ejemplo, por un lado fue una decisión que tiene que ver que fue acordada con la justicia, ¿no? Que era, por un lado, que se grabara enteramente en Canal 7, en ATC, por ATC, era una especie de reaseguro de que el juicio se estaba llevando a cabo. Pero por otro lado, la discusión representaba muchos temas complejos y muchas presiones militares, por esto que estoy diciendo. Por eso la toma fue con los acusados de espaldas, ¿no? Entonces, digo, que no se pudiera ver esa expresión de humillación, entre comillas, de estar realmente siempre frente al banquillo.
Por otro lado, empezó a crecer mucho la presión de los periodistas internacionales y también de nacionales, liderados por Enrique Vázquez, de nuevo, que decían, o sea, que se empiece a transmitir con sonido, en vivo, por televisión. La televisión es el medio más hegemónico que hay, es lo más masivo que hay, o sea, empezó a crecer mucho y se logró, digamos, para el momento de la sentencia, sí se transmitió en vivo y con sonido. En el gobierno había una preocupación sobre cómo se mostraba a los militares y sobre las reacciones que los juicios podían generar en las fuerzas. Esto recuerda a José Ignacio López. Sí, bueno, todo el cuidado que había y que hubo para tratar de... Por eso no entraban las cámaras, por eso se grabó todo, porque había que cuidar. La preocupación fundamental del presidente era cumplir con eso que había que hacerlo, porque si no, no se podía, realmente sobre la base de la impunidad no se podía pensar en su objetivo, que era fundamental, que era cumplir con entregar el gobierno a otro presidente electo por el pueblo también. Pero también su preocupación era que las Fuerzas Armadas no se sintieran sentadas en el banquillo. Y efectivamente, el malestar entre los militares iba en aumento. Veían a los juicios como una maniobra de la izquierda. Los abogados de la defensa trataron de entorpecer el avance de los juicios. Así lo describe Gil Lavedra. Pero igual impedir el juicio. Es decir, volvamos locos, somos miles de planteos, de entidades. Todos los días teníamos que resolver decenas, y como eran muchos, nos llovían por todos lados. Entorpezamos la audiencia. Esa fue la primera etapa. Después el argumento más fuerte es que, bueno, que se había tratado de una guerra y las guerras no son justiciables. No se puede llevar a la justicia lo que pasa en una guerra. Que por supuesto se pueden cometer excesos, puede haber cuestiones, etcétera, pero que esto había sido una guerra. Y después, bueno, cada uno defendía en lo que tocaba a su comandante los casos individuales que se le mostraban, ¿no? El 11 de septiembre, Estracera comenzó a resumir la evidencia presentada por la Fiscalía. Sostuvo que por lo menos 9.000 personas habían desaparecido. Describió lo sucedido como terrorismo de Estado. Significa que había sido un plan sistemático dirigido desde el Estado y cuyos responsables eran los comandantes. Sostuvo además que no se había tratado de una legítima defensa, como decían los militares, porque no existía proporcionalidad entre la violencia armada y el terrorismo estatal. No había habido guerra, y aún de haber habido, los imputados debían ser considerados criminales de guerra. El alegato se cerraba de la siguiente manera. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. El 9 de diciembre de 1985 se conoció la sentencia. Allí se describía el patrón de la represión. Uno de los puntos de diferencia entre el fallo de los jueces y el pedido de la Fiscalía fue sobre si atribuir la responsabilidad a las juntas en su conjunto o a cada una de las fuerzas por separado. La acusación dijo, esto lo idearon las juntas. En consecuencia, hay un plan común, y en consecuencia, el hecho del ejército es imputable a Videla o a Agosti, por ejemplo, porque es un plan de la Junta. Para nosotros, no hubo ninguna prueba que acreditara que esto fuera un plan de la Junta, porque las juntas militares tenían una función más bien administrativa. No hubo ni actas, ni testimonios que acreditaran esto. Y al contrario, hubo muchos testimonios de lo impenetrable que era el sistema dentro de cada una de las fuerzas, ¿no? Esto, que es la responsabilidad por fuerza y no por junta, tiene mucho impacto a la hora de la pena. Después, otro tema importante era cómo atribuíamos la responsabilidad a los comandantes, porque los comandantes no habían torturado a nadie, ni secuestrado a nadie, ni matado a nadie. Es más, no conocían quiénes eran. Armaron el sistema y lo dejaron corriendo.
Y ahí recurrimos a una concepción de un autor alemán que la había establecido luego del juicio a Eichmann en Jerusalén, que es la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. De que el que domina el aparato, domina el hecho, no importa quién sea el ejecutor, pero el ejecutor es fungible. Yo tengo el dominio del aparato, no tengo el dominio de la voluntad individual del que ejecuta, pero no importa que ejecute, porque el que ejecuta es el aparato organizado. La expectativa del gobierno era que los jueces en la sentencia establecieran la obediencia debida para que los juicios no continuaran hacia mandos medios e inferiores. Sin embargo, la sentencia fue en sentido contrario. Pero aunque viniera sentencia, el interés central que tenían los militares es que no hubiera más juicios, y el gobierno también. Porque el gobierno quería que razonablemente, volviendo a la estrategia inicial de Alfonsín, de que se volviera a dejar nada más que la responsabilidad de los máximos responsables, y que la sentencia dijera algo para calmar a los militares, referente a la obediencia debida, etc. Ese era el punto. Por eso el punto dramático que tuvo la sentencia fue ese punto 30, porque ese es el que indicaba que los juicios seguían. Nosotros ordenamos que los juicios siguieran. Pero, ¿qué sostenía ese punto 30? ¿Qué hicimos nosotros? Condenamos a los que condenamos, y en el punto 30 de la sentencia dijimos, obviamente, la misión y obligación de juzgar el pasado y a los responsables, etcétera, no se agotaba en las juntas militares, porque el aparato organizado de poder tenía eslabones, y cada uno de esos eslabones tenía un jefe, un responsable. Entonces dijimos, acá hay que investigar por imperativo legal, porque la ley exige perseguir delitos de acción pública cuando el funcionario toma conocimiento de ellos. Decidimos que debían enjuiciarse todos esos responsables, todos los que hubiesen sido responsables de comandos o grupos de tareas que tuviesen por finalidad ejecutar, matar, etc. A partir de ahí, naturalmente, se abre un abanico importante, es un abanico que cubre todo el país. Las condenas fueron para Videla y Macera, prisión perpetua; para Agosti, 4 años y medio de prisión; para Viola, 17 años; para Lambruschini, 8 años; y Grafinia, Galtieri, Anaya y Lamidoso fueron absueltos. El juicio fue un éxito en la opinión pública. Según una encuesta de la época, el 86% de la población lo valoró positivamente. Constituyó un hecho inédito en la historia mundial y en el contexto de una región donde todavía se sostenían dictaduras militares. Tenía además una dimensión simbólica muy importante. Para el gobierno, pero también para la sociedad, le daba a la justicia un rol central, casi fundacional, en la democracia por venir. Así nos lo explicó Hugo Besetti, investigador del CONICET. Justicia no era castigo necesariamente, no es que no incluyera el castigo. Y cuando vos ves que el juicio termina y evidentemente castiga a las 2 primeras juntas, ¿no? Pero al de la Fuerza Aérea le da solo 4 años, y a las terceras juntas, incluye tipo como Anaya, que me consta que estaba al lado de Macera, antes de ser él, digamos, jefe de la Armada, lo absuelve, y a Lamidoso lo absuelve, con los estándares de hoy, ¿no? Que se tiende a castigar por, ¿no? esa figura del partícipe necesario, se quiere castigar hasta el cocinero del regimiento. Eso hubiera sido escandaloso. Hoy ese juicio es escandaloso. Hoy, no quiero decir, con la última camada de los juicios, ese juicio hubiera sido considerado más bien por el lado de una muestra de relativa impunidad. Y sin embargo, si bien hubo críticas de sectores más duros de los derechos humanos, particularmente el sector de Ebre, Bonafini, etc., lo que quedó, no solo lo que quedó en ese momento, pero de algún modo lo que quedó como representación y significación de ese evento es el del castigo. Porque efectivamente había una idea de castigo, de la justicia, perdón, ¿no? Y había una idea de que la justicia significaba fundamentalmente dejar
atrás, digamos. Se cerraba así un momento culminante de la primavera democrática. La defensa de los derechos humanos era sin duda una de las conquistas de la época. Veremos en futuros episodios que esta situación no se iba a quedar así, y otros problemas vendrían después. Pero no nos anticipemos porque en 1985 pasaron muchas otras cosas: el Plan Austral, las primeras elecciones legislativas, el triunfo del gobierno y la consolidación de la renovación peronista. Sobre esos temas vamos a hablar en el próximo episodio. Agradecemos mucho a José Ignacio López, Ricardo Gil Lavedra, Catalina Smulovitz, Ricardo Joffre, Marina Franco, León Arlanián, Carmen Totaguede, Natalie Sheyman y Hugo Besetti por participar de este episodio. También a Florencia Di Bartolo por la investigación de material de archivo. Esto fue Primavera Cero, Historia de la Democracia Argentina. Esto fue Primavera Cero, con Camila Perochena y Martín Marimón. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar/podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.